Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 51. C51. Después del primer caso exitoso, Orochimaru procedió a realizar otros 30 experimentos que involucraban la inyección del virus extremis. Kain había proporcionado una cantidad considerable de suero en un solo lote, pero Orochimaru lo utilizó todo sin dudarlo. Si este grupo de sujetos tenía éxito, allanaría el camino para que el suero se administrara tanto a Nawaki como a Kain. Durante su tiempo en la base experimental, Orochimaru se acercó a Kain en privado, expresando su deseo de intercambiar un frasco del suero del virus extremis. Estaba dispuesto a intercambiar todo su conocimiento acumulado de ninjutsu por un solo tubo. Sin embargo, Kain rechazó la transacción de plano y le entregó un frasco de suero sin condiciones. La creación del virus extremis no representó ningún desafío para Kain. Después de todo, Orochimaru tenía poco que ofrecer a cambio. En su estado actual, Orochimaru no había exhibido el pergamino de ninguna técnica prohibida, y su ninjutsu seguía basándose principalmente en técnicas de serpiente. El mayor activo de Orochimaru residía en su intelecto y sus capacidades. Desde entonces hasta el nacimiento de Boruto, que ocurriría aproximadamente 40 años después, Orochimaru había desarrollado la biotecnología a niveles que incluían el rejuvenecimiento y la clonación humana. Podría decirse que era un personaje maldito por el conocimiento. La razón por la que Orochimaru se convirtió en un villano y se ganó una animosidad generalizada fue simplemente que no había alcanzado el puesto de Hokage. Si se hubiera convertido en Hokage, podría haber profundizado en el estudio de las técnicas prohibidas, superando potencialmente al segundo Hokage en el ámbito de la investigación biológica. Después de todo, una vez en el poder, Orochimaru probablemente habría perdido interés en las maniobras políticas contra el clan Uchiha. Mientras Orochimaru realizaba estos experimentos con sueros en lotes, Tsunade y Kain también planeaban regresar juntos a Konoha. Tsunade se propuso regresar a Konoha periódicamente, ya que tenía la responsabilidad de reformar el sistema médico. Aunque muchos aspectos iban por buen camino, gracias al consejo de Kain, en el que un plan seguía a otro sin demasiados problemas, Tsunade aún necesitaba supervisar todo personalmente. A diferencia de Orochimaru, quien podía permitirse tomar vacaciones largas, Tsunade no. Aunque podía usar clon de sombra para realizar misiones de nivel B y C, necesitaba depender de su cuerpo físico para misiones de nivel ES. A los ojos de Orochimaru, el experimento con el suero del virus extremis tenía prioridad sobre cualquier misión a Konoha. En este viaje en particular, Tsunade pretendía llevar a Nawaki con ella. Si el experimento tenía éxito, esperaba restaurar su estatus de ninja. Con la inyección del suero del virus extremis, Nawaki podría incluso llegar a ser un ninja comparable a su abuelo, el legendario Senju Hashirama. Por ello, Tsunade sentía una inmensa gratitud hacia Kain. Orochimaru también había aclarado sus razones para insistir en eliminar a Tushi, lo que hizo que Tsunade se diera cuenta de su ingenuidad anterior. Afortunadamente, con la ayuda de Orochimaru, había evitado cometer un grave error similar a los del pasado. Tsunade tranquilizó a Kain sobre su viaje a Konoha, mencionando que Kushina preguntaba por él con frecuencia. Kain también tenía asuntos que atender en Konoha, como visitar al clan Uchiha y hablar con Yakushi no sobre diversos asuntos. Dado que podría haber caído en la lista negra de Konoha, sobre todo con los altos mandos, debía actuar con cautela. Si no conseguía el apoyo del clan Uchiha como guardias en Konoha, podría no sentirse seguro al moverse. Después de todo, aquellos que previamente habían intentado usar a Cloud Shinobi contra él no dudarían en emplear a Anbu a continuación. No entiendo por qué Kushina tiene tan buena relación contigo, comentó Tsunade, algo exasperada. Parece que pregunta por ti 10 veces más que por mí. Vamos, Tsunade.
Kusina es un poco más joven, pero no es tonta, respondió Kain, sacudiendo la cabeza. Recuerdo haber oído que proviene de una aldea extranjera. Tras llegar a Konoha, sus compañeros de la escuela ninja la recibieron con hostilidad. Algo particularmente desagradable ocurrió recientemente. Si los planes de Kain hubieran tenido éxito, los altos mandos de Konoha se habrían enfrentado a graves problemas. Kusina probablemente se había vuelto profundamente escéptica respecto a los líderes de Konoha debido a las consecuencias de esos sucesos. Aunque los ejecutivos de Konoha pudieran tener algunas preocupaciones sobre Kusina, se enfrentaban a un dilema. La salud de Uzumaki Mito estaba decayendo, y la aldea no tenía alternativas a menos que estuvieran dispuestos a renunciar al 9 colas. Sin embargo, nadie consideraría la idea de renunciar a las 9 colas, ya que perderlas ante otra aldea sería un golpe catastrófico para Konoha. El clan Sarutobi había presenciado a Uzumaki Mito en su modo 9 colas, que superaba con creces las capacidades de Sarutobi Hiruzen. Dadas estas circunstancias, nadie más podía convertirse en Hinchkriki del 9 colas, excepto Kusina. En su apogeo, Namikaze Minato logró sellar la mitad del 9 colas, pero el esfuerzo lo dejó prácticamente inmovilizado. Si se enfrentara a todo el 9 colas, incluso Sarutobi Hiruzen flaquearía. Kusina, con su chakra único, era la única candidata viable para el papel de Hinchkriki de 9 colas. Tsunade también se sentía desconcertada por la situación de Kusina. Esta situación se debía a la mala gestión de Konoha. Después de un momento de silencio, de repente se volvió hacia Kain y le preguntó: «¿En este viaje a Konoha, te quedarás en la tierra del clan Senju?» «Entonces tendré que molestarte», respondió Kain. «¿De verdad estás tan feliz de aceptar esta vez?», preguntó Tsunade, algo incrédula. Kain suspiró. «Después de todo, la seguridad es lo primero. Hice todo lo posible para evitar meterme en problemas en Konoha, pero no esperaba que vinieran a buscarme». Tsunade reflexionó un momento, pero decidió no revelar la identidad de Kusina. Aunque la aldea no lo había dicho explícitamente, ella era muy consciente de su importancia. Con el mismo cabello rojo que Mito, combinado con las menciones ocasionales de Kusina sobre aprender técnicas de sellado de Mito, era evidente que Kusina probablemente estaba siendo preparada como la próxima Hinchkriki de 9 colas. Sin embargo, su estrecha relación con Kain, un no nativo de la aldea, complicó las cosas. El anciano probablemente tiene prisa por tomar una decisión tonta que podría ofenderlos a ambos. Es realmente frustrante, pensó Tsunade para sí misma, sin saber cómo transmitir sus sentimientos sobre Sarutobi Hiruzen. Al anochecer, Kusina vio a Kain regresando a casa tras un largo día lleno de misiones rutinarias de nivel D. Su rostro se iluminó de sorpresa y alegría. Había pensado que Kain no regresaría después de tanto tiempo fuera. Aunque le había enviado regalos a través de Tsunade varias veces e incluso le había escrito una carta, sintió una punzada de ira al pensar que no la consideraba una amiga. Su rostro pasó de la alegría a una mezcla de vergüenza y confusión. Mientras se dirigían a la mesa del comedor, Kain interrumpió sus pensamientos. «Disculpen mi ausencia. He estado ocupado con varios asuntos. Pero estos son regalos para ustedes», dijo, señalando un montón en un rincón de la sala. «¿De verdad es todo esto para mí?», exclamó Kusina, con los ojos abiertos de emoción. «¡Guau! Pero supongo que no puedo hacer nada al respecto, ya que has estado ocupado». En cuanto vio la imponente pila de regalos, su decepción inicial se desvaneció. Sin embargo, al darse cuenta de lo rápido que había cambiado su humor, quiso recuperar su anterior expresión hosca. Sin embargo, ante la generosidad de Kain, le resultó imposible ocultar su felicidad. Tras lavarse las manos, se sentó a la mesa junto a Nawaki y Kain, esperando con ansias la comida. Kain había pedido un banquete de barbacoa en su tienda, lo que facilitó a Tsunade abrirlo y servirlo. El aire se llenó del tentador aroma a carnes a la parrilla, y el ambiente se transformó en uno de calidez y camaradería mientras se reunían alrededor de la mesa para compartir la comida. Chapter 52. C52. Hiruzen, recibiste el mensaje, ¿verdad? En la oficina del Hokage, Danzo empujó la puerta para abrirla, despidió con un gesto a los agentes Anbu que estaban de guardia a la izquierda y a la derecha, y se enfrentó directamente a Sarutobi Hiruzen. ¿Y qué si lo sabes, Danzo? ¿Aún quieres hacer algo pequeño?, respondió Sarutobi Hiruzen, aún concentrado en la carta secreta que tenía en la mano.
Aunque la guerra entre los principales países había terminado, la lucha secreta por el dominio no había cesado. Para asegurar recursos y misiones de los países más pequeños, las 5 grandes aldeas ninja continuaron enviando operativos Anbu o equipos de misión, participando en operaciones encubiertas en los territorios de estas naciones más pequeñas. Danzo había fracasado en sus planes anteriores, lo que solo había aumentado la vigilancia de la otra parte. Solía visitar Konoha con regularidad para supervisar los negocios, pero ahora casi había abandonado esas actividades, optando por mantenerse alejado por un tiempo prolongado. Esta vez, sin embargo, había seguido a Tsunade hasta Konoha e incluso se quedó en la tribu Senju durante la noche, lo que había causado cierto distanciamiento entre Hiruzen y Kushina y Tsunade. Al reflexionar sobre esto, Sarutobi Hiruzen sintió una punzada de arrepentimiento. Había ocupado una posición de poder durante tanto tiempo que casi había olvidado que el activo más importante para un ninja era la información. Danzo, necesito considerar las implicaciones de tus acciones. No cometeré los mismos errores esta vez. Hiruzen, el Anbu encontró unas medicinas inusuales en el país del agua. Son de un cargamento que se transmitió de generación en generación, y se dice que Kirigakure las envió allí, explicó Danzo, sacando 2 frascos de medicina que trajeron sus ninjas raíz y colocándolos sobre el escritorio de Sarutobi Hiruzen. Aunque parecían impresionantes, solo Kain en el mundo ninja podía producir brebajes tan exquisitos. La afirmación de Danzo indicaba que Kirigakure también compraba medicinas en grandes cantidades. Sarutobi Hiruzen frunció el ceño ligeramente. Esto fue consecuencia directa del incidente anterior. Aunque la operación fracasó, la filtración involuntaria de información por parte de Namikaze Minato proporcionó una ventaja significativa a sus adversarios. Hiruzen, ¿qué planeas hacer al respecto?, insistió Danzo. Sarutobi Hiruzen dio una calada a su cigarrillo antes de negar con la cabeza. Danzo, ¿tienes idea de cuántos Anbu envié para recopilar información sobre Kain? Hay 3 equipos estacionados fuera de la aldea de Konoha, pero no han descubierto nada sustancial. La única pista que teníamos fue cuando un ninja de la percepción detectó a alguien usando ninjutsu de estilo tierra. Sin embargo, la señal se desvaneció al instante. ¿Ninjutsu estilo tierra? Danzo frunció el ceño, reflexionando sobre las implicaciones. Una sombra se dibujó en su rostro al volver a hablar. En ese caso, ¿por qué no capturarlo? Si ni siquiera has investigado sus antecedentes, no hagas sugerencias tan imprudentes. Si no puedes reunir información, es mejor esperar. De lo contrario, con los recursos financieros a su disposición, Kain podría convertirse en un serio problema para Konoha, replicó Sarutobi Hiruzen sin dudarlo. Era fácil eliminar a un individuo, pero capturar a Kain sin obtener información sería una tontería. Por cierto, Hiruzen, ahora que Kain y Tsunade han regresado a Konoha, ¿eso significa que la investigación que mencionó Tsunade está en marcha? Tras un tiempo de espera, Danzo finalmente expresó su verdadero interés. Había resultado herido durante la batalla contra la aldea Shinobi de la arena, concretamente a manos de un titiritero. Aunque había recibido tratamiento, su brazo derecho y su ojo todavía estaban incapacitados y envueltos en vendajes. Ni siquiera los mejores ninjas médicos habían podido restaurarlo a su estado anterior. Tras enterarse del suero del virus extremis de Kain, que supuestamente podía curar todas las heridas, las esperanzas de Danzo se reavivaron. Le preguntaré a Tsunade, pero sabes que Kain controla el suero del virus extremis y Tsunade no tiene mucha información al respecto, respondió Sarutobi Hiruzen, sacudiendo la cabeza. Si el reciente incidente no hubiera ocurrido, Tsunade podría haber intervenido en nombre de Danzo, pero ahora sería una tarea difícil. Entiendo. Solo preguntaba. Los intereses de la aldea deben ser lo primero, y el tono de Danzo se ensombreció de repente, reflejando a un hombre dedicado a su causa, pero que se sentía marginado. Este cambio en el comportamiento de Danzo ablandó el corazón de Sarutobi Hiruzen. Después de todo, su antiguo camarada estaba sufriendo por el bien de la aldea. Dando una calada a su cigarrillo, Sarutobi Hiruzen reflexionó un momento antes de responder. Lo discutiré con Tsunade, pero no puedo garantizar ningún resultado. ¿Y hermana, es eso cierto? En la tribu Senju, Nawaki preguntó con entusiasmo. Al oír el anuncio, pensó que lo había entendido mal. Sin embargo, tras confirmarlo, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Es cierto, Nawaki, y te otorgará un gran poder. Debes usarlo con sabiduría cuando llegue el momento.
Tsunade acarició el cabello de Nawaki, con el corazón henchido de felicidad. Ver la genuina alegría de su hermano fue quizás el resultado más gratificante de sus recientes esfuerzos. ¿Cuándo puedo ir?, preguntó Nawaki con entusiasmo. Tsunade le dio una palmadita en el hombro, instándolo a calmarse. Tenemos que esperar a que Orochimaru nos avise. Hasta ahora solo ha habido un caso exitoso. Tomaré algunas células de tu cuerpo, y cuando tenga el resultado final, estarás completamente recuperado, Nawaki. Así que Orochimaru-sensei también me ayuda, exclamó Nawaki, y su risa resonó por toda la sala. Sin embargo, la expresión de Tsunade cambió ligeramente al oír sus palabras. Con un golpe juguetón en la cabeza de Nawaki, lo reprendió. Ten cuidado con lo que dices. Que te esté ayudando no significa que debas idolatrarlo demasiado. Nawaki se frotó la cabeza, disculpándose profusamente mientras continuaba sonriendo ampliamente. Una vez que Tsunade terminó de compartir la noticia con Nawaki, Kain ya había regresado a su habitación de invitados. Tenía previsto reunirse con Nanami al día siguiente y planeaba recomendar a Yakushino no a Tsunade. Con su talento, podría dominar las técnicas de Tsunade en pocos años y convertirse en su asistente más poderosa. Tsunade insistió en acompañar a Kain. Esta fue su fuerte petición, ya que no quería ningún problema potencial causado por las raíces de Danzo. Toc, toc. De repente, se oyeron unos golpes en la puerta de la habitación de invitados de Kain. Cuando invitó a la persona a pasar, la puerta se abrió y apareció una pequeña cabellera pelirroja. Kushina, la próxima vez no vengas a la habitación de un hombre a altas horas de la noche, advirtió Kain, reconociendo que era ella. Podría fácilmente dar lugar a malentendidos. Aunque era un hombre de negocios, no operaba en ese tipo de negocios. Está bien, jefa, murmuró Kushina en voz baja, entrando y cerrando la puerta. Luego se sentó en el borde de la cama, doblando sus esbeltas piernas. Al notar que Kushina parecía un poco extrañada, Kain no pudo evitar preguntar. «Kushina, ¿te molesta algo?» Kushina hizo una pausa, meditando su respuesta. Permaneció en silencio durante varios instantes mientras Kain esperaba pacientemente a que encontrara las palabras. Después de unos 5 o 6 minutos, finalmente habló en un tono ligeramente agraviado. «Jefe, ¿qué debo hacer si me convierto en un monstruo?» Chapter 53. C53. ¿Qué monstruo? Kain fingió estar desconcertado, pero en su corazón supuso que Kushina pronto se convertiría en la Hinchkriki del 9 colas. Este pensamiento lo entristeció un poco. Tal vez no sería tan fácil volver a ver a esta chica en el futuro. Recordó la última vez que se vieron y el peso de esa posible separación pesaba sobre su mente. Al escuchar la pregunta de Kain, Kushina se esforzó por encontrar las palabras para describir al 9 colas. Al final, recurrió a algunos adjetivos vagos mientras agitaba las manos animadamente. Es un monstruo muy aterrador. Con el tiempo, podría convertirme en uno de ellos, se lamentó. Kushina, lo más aterrador para mí es cuando alguien comercia y no da dinero, respondió Kain, intentando aligerar el ambiente. Le dio una suave palmadita en la cabeza a Kushina, consolándola, y continuó. Gracias por recordármelo. Acabo de recordar. ¿Recuerdas la última vez que te invité a jugar? Terminaste comiendo una docena de cajas de postre y no te cobraron nada. Ah, sí. ¿De verdad pasó eso? Preguntó Kushina, con los ojos muy abiertos mientras fingía no recordar nada. No eres apta para mentir, Kushina. Esa mirada de culpabilidad en tu rostro ya demuestra que lo recordaste, dijo Kain, y su expresión se transformó en la clásica sonrisa de un hombre de negocios. Metió la mano en el bolsillo y sacó un abaco. Una trufa de chocolate de alta gama cuesta 300 ríos. Recuerdo que había más de una docena de cajas ese día, así que contemos 19. 19 cajas de trufas de chocolate de alta gama, en total. Al escuchar el cálculo de Kain, Kushina intervino rápidamente. Solo había 13 cajas en total, y no comí tantas cosas caras. Kain arqueó una ceja, manteniendo su actitud juguetona. ¿En serio? Entonces calculemos con base en 13 casillas. Al fin y al cabo, soy un hombre de negocios. Es perfectamente normal calcular los intereses de cualquier deuda. Mientras continuaba manipulando las cuentas del abaco, el sonido llenó la habitación, convirtiendo el miedo inicial de Kushina hacia las 9 colas en ansiedad por el total que aumentaba cada vez más. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Kain concluyó con un gesto triunfal. Un total de 763.700 ryo.
Gracias por recordármelo, Kusina. Asegúrate de devolvérmelo cuanto antes. Si no, los intereses solo subirán. Creo que ahora eres una ninja, así que deberías poder ganar mucho dinero, ¿verdad? Los ojos de Kusina se abrieron como platos. Jefe, eres un demonio. El diablo sigue el principio del intercambio desigual, mientras que yo me adhiero al principio del intercambio igualitario. Es completamente diferente. Rió Kain, dándole una palmadita en la cabeza con fingida seriedad. Recuerda entregarme tu pequeño bolso naranja mañana por la mañana, así los intereses no serán muy altos. Dicho esto, Kain empujó a Kusina fuera de la habitación con picardía, dándole dulces. Antes de cerrar la puerta, le recordó una vez más el bolso naranja que le debía. Tras salir de la habitación de Kain, Kusina se sintió aturdida. No comprendía cómo había logrado acumular una deuda de cientos de miles de ríos sin que nadie se diera cuenta. ¿Acaso había firmado un pagaré? La idea cruzó por su mente, pero al mirar los dulces que tenía en las manos, su ánimo empezó a mejorar. Tal vez, incluso si se convirtiera en el Hinchkriki de 9 colas, podría ir con Kain y él haría un gesto para rechazar el pagaré, concentrándose en su pequeño bolso naranja. Oye Kusina rió entre dientes al pensarlo, imaginando esa situación mientras agarraba el tarro de piruletas. Planeaba practicar temprano a la mañana siguiente, emocionada por ver cómo la encontraría su jefe. Kusina, ¿de qué te ríes? ¿Qué llevas en los brazos, comida? La voz de Tsunade interrumpió repentinamente sus pensamientos. Kusina no se dio cuenta de que Tsunade se acercaba. Instintivamente intentó esconder el dulce, pero era demasiado tarde. Tsunade ya lo había visto y se acercó rápidamente. No lo escondas. Lo he visto todo. Kain te los dio. Dame la mitad. Señorita Tsunade, la mitad es demasiado. Protestó Kusina, negando con la cabeza con vehemencia. Sintió como si acabara de salir de una situación peligrosa para meterse directamente en otra, rodeada por lo que parecía una horda de villanos. A pesar de su tenaz resistencia, Kusina era demasiado pequeña y la determinación de Tsunade la superó. Al final, Tsunade logró llevarse la mitad de los dulces, dejando a Kusina frustrada y divertida a partes iguales. Al día siguiente, Kusina salió a practicar tranquilamente con su pequeño bolso naranja antes del amanecer. Mientras tanto, Tsunade acompañó a Kain a sus tiendas. Estaba allí para aclarar algunos asuntos con Naonami y recomendarle a Yakushi no. El talento para el ninjutsu médico que Yakushi no demostró asombró a Tsunade. Este estudiante, recién graduado de la Academia Ninja, superaba con creces a algunos ninjas médicos de 20 años en habilidades y conocimientos. Tras evaluar las habilidades de Yakushi no, Tsunade decidió aceptarla como estudiante de inmediato. Sin embargo, no tenía tiempo para enseñarle personalmente en ese momento, así que organizó que estudiara con otros ninjas médicos en el hospital de Konoha durante un tiempo. Una vez que Tsunade terminó con sus obligaciones con respecto a Nawaki, prometió regresar para enseñarle ella misma a Yakushi no. Te lo digo ahora mismo, nunca entraré al clan Uchiha. La última vez que te traje regalos ya fue el límite, le dijo Tsunade a Kain, su expresión reflejaba su disgusto. La sangre heredada de su cuerpo no era compatible con la del clan Uchiha. Aunque no la expulsaran en apariencia, sabía que la vigilancia y las miradas críticas serían inevitables si se unía a ellos. No importa. Con solo acercarme al clan Uchiha es suficiente. Creo que nadie actuará imprudentemente en la base de la guardia, respondió Kain con una sonrisa segura. Había aprendido mucho sobre el clan Uchiha gracias a Tsunade, incluyendo detalles sobre el actual patriarca y sus miembros clave. El clan Uchiha había experimentado recientemente una agitación provocada por Uchiha Madara y Uchiha Setsuna. Ahora, los halcones más agresivos escaseaban. La mayoría de los Uchiha buscaban la paz, con la esperanza de convertir sus éxitos en el campo de batalla en prestigio político dentro de la aldea. A pesar de la larga rivalidad entre los clanes Senju y Uchiha, Tsunade tenía una opinión favorable del actual patriarca, Uchiha Hamada. Déjame aquí y luego los visitaré yo mismo, ordenó Kain, sosteniendo el regalo que había preparado. El guardia Uchiha estaba a solo 100 metros, lo que hacía que a Tsunade le resultara incómodo acompañarlo más cerca. Chapter 54. C54. Después de que Kain dejó la tribu Uchiha, notó que Tsunade todavía lo estaba esperando cerca, por lo que se apresuró a ir. Cuando Kain se acercó, Tsunade preguntó: ¿terminó la conversación? Si solo se trata de la visita, la trataron con solemnidad.
En cuanto a lo demás, no es ni un éxito ni un fracaso. Kain negó con la cabeza, explicando que se reunió con Uchiha Hamada, pero eso fue todo. No había hablado de nada más. Tras saludarse y expresar su gratitud, Kain se despidió. Uchiha Hamada poseía un conocimiento considerable, tras haber vivido la era del segundo Hokage. Actualmente, la opinión de Konoha sobre el clan Uchiha se limitaba a unos pocos ejecutivos de alto nivel, y no se habían producido avances significativos en materia de cooperación empresarial ni en otros asuntos. Así pues, Kain decidió guardar silencio por el momento. No era fácil convencer al actual patriarca, así que tendrían que esperar la siguiente oportunidad. Afortunadamente, Uchiha Hamada parecía ser un hombre razonable. Uchiha Fugaku, que tenía la edad adecuada, probablemente heredaría pronto el puesto de patriarca. Durante los días siguientes, Kain pasó su tiempo libre en la tribu Senju. Cuando quería salir, llamaba a Tsunade. Mientras tanto, Tsunade se tomó el tiempo para manejar los asuntos de la aldea, utilizando técnicas de transformación y clones de sombras para ayudar a Orochimaru a completar algunas tareas. Esta era una condición para que Orochimaru permaneciera en el laboratorio de investigación. Después de todo, como Chunin y discípulo del Hokage, empañaría su reputación si tuviera demasiado tiempo libre. Además, tras el fin de la guerra, el aumento de misiones provocó un retraso. Casi todos los Chunin recibieron numerosas misiones, lo que impidió que Tsunade aceptara tareas con el pretexto de reformar el sistema médico. Todavía tenía que ayudar a Orochimaru a completar misiones. Un día, Tsunade regresó del hospital de Konoha por la mañana con buenas noticias para Nawaki. Nawaki, ven conmigo. El bando de Orochimaru ha triunfado. En cuanto Nawaki escuchó esto, comprendió las implicaciones de las palabras de Tsunade. Se levantó de un salto, lleno de emoción, y partió con Tsunade. Más tarde, Tsunade le transmitió a Kain el mensaje que Orochimaru le había dado, permitiéndole revisarlo. Los demás sujetos de prueba lo habían superado, y ninguno falló. Orochimaru presumiblemente había tratado con los sujetos experimentales exitosos. Estas pocas palabras implicaban que Orochimaru había manejado docenas de vidas, pero tanto Tsunade como Kain decidieron pasar por alto esta sombría realidad. El trío se limpió rápidamente y partió. Originalmente, Tsunade pretendía traer suero para inyectárselo a Nawaki, pero Orochimaru argumentó que la base de investigación contaba con equipo de mayor calidad para monitorear sus reacciones físicas. Por lo tanto, convenció a Tsunade de dejar el suero en el laboratorio. En la puerta de Konoha, Tsunade fue interrogada por el guardia. Sin embargo, los dos porteros Chunin se asustaron al ver a Tsunade pisotear el suelo. Aunque por lo general a los ninjas no se les permitía salir de la aldea sin la certificación adecuada, las circunstancias dictaban excepciones. Después de la Segunda Guerra Shinobi, la reputación de Sannin se había extendido por todas partes, y el linaje de Tsunade, ser la nieta del primer y segundo Hokage y la aprendiz del tercer Hokage, la convirtió en una figura notable. Una vez fuera de la aldea, solo 2 de los 3 eran plebeyos. La condición física de Nawaki no era tan buena como la de Kain, así que su velocidad era relativamente lenta. Sin embargo, Tsunade separó un clon de sombra para ayudarlos, y con el esfuerzo combinado, llegaron a la base experimental en menos de un día. Al llegar, encontraron que Orochimaru ya había preparado todo. «Orochimaru-sensei», exclamó Nawaki mientras corría a saludarlo. Orochimaru le devolvió la sonrisa a Nawaki y respondió: «Nawaki, ven conmigo. Después de hoy, volverás a la normalidad». Tsunade y Kain los siguieron de cerca. Sin embargo, Kain revisó primero las imágenes de vigilancia, preocupado de que Orochimaru exagerara las probabilidades de éxito para salvar el suero del virus extremis. Tras revisar las grabaciones, Kain se sintió aliviado. Todos los sujetos de prueba se habían adaptado a la nueva versión del suero del virus extremis, y más del 90% logró despertar con éxito el estilo Madera. Aquellos que tuvieron dificultades para utilizar el ninjutsu se encontraron con un destino sombrío, ya que Orochimaru perdió la paciencia y los eliminó. El suero extremis que Kain le había dado previamente a Orochimaru había sido utilizado en su totalidad, lo que solo aumentó la evaluación de Kain sobre las capacidades de Orochimaru. Una vez en el laboratorio, Orochimaru preguntó: «Kain, ¿te gustaría crear un nuevo suero del virus extremis para ti?» «Sí, agradecería su ayuda. Esa es mi intención». Kain señaló su cabeza y continuó:
Quiero un suero que repare rápidamente las extremidades amputadas, mejore su condición física y proteja contra los ataques de ilusión. Cualquiera querría inyectárselo, y podría no recibir mi parte al regresar. Crear un fondo bien organizado se había vuelto algo natural para Kain. Con el suero del virus extremis inyectado, mientras mantuviera la consciencia, podía manipular el mundo ninja a su favor. No me importa si cultivo 1 o 2 sueros, así que necesitaré extraer algunas de tus células para este proceso, afirmó Orochimaru. Tras terminar la conversación, Orochimaru comenzó a cultivar el nuevo suero. Kain también aprovechó la oportunidad para copiar todos los materiales relacionados con el nuevo virus extremis para resguardarlos. Ya había discutido las células de Hashirama con Tsunade, y las células que obtuvo Kain deberían ser suficientes para crear 20 lotes del nuevo virus extremis. Una vez que el suero se cultive con éxito, serás la única persona en el mundo ninja capaz de usar el estilo Madara. Si deseas unirte a Konoha, puedo ayudarte con los oficiales de alto rango para que no te molesten con tu ninjutsu del estilo Madara, ofreció Tsunade. Tsunade esperaba restablecer la relación de Konoha con Kain, creyendo que el ninjutsu estilo Madara sería un señuelo eficaz. Sin embargo, Kain no le dio mucha importancia. La fuerza del primer Hokage residía en sus propias habilidades, y el estilo Madara no era la clave de dicha fuerza. Incluso con el suero del virus extremis y las células de Hashirama, alcanzar la escala del primer Hokage requeriría una inmensa cantidad de chakra y proezas milagrosas. Olvídalo, Tsunade. Si hay una primera vez, habrá una segunda. A menos que ellos bajen y tú subas, respondió Kain, negando con la cabeza. No confío en mucha gente de Konoha, solo en ti y en Kushina. A menos que sean Hokage, mejor no hablemos más de esto. El estilo Madara no me importa mucho, y tengo otros asuntos que tratar, así que no puedo darte una respuesta definitiva. Al ver la postura resuelta de Kain, Tsunade suspiró interiormente, lamentando cómo esos ancianos no tenían sentido para evitar ofender a los demás. Cultivar el suero tomaría unos 2 días. Cuando Orochimaru finalmente produjo un lote exitoso, Nawaki saltó de emoción. Al ver el entusiasmo de Nawaki, Tsunade lo reprendió de inmediato. Tranquilo. Recuerdo haberte dicho que es mejor no emocionarse demasiado al inyectar este suero. Entiendo, hermana, respondió Nawaki, logrando moderar poco a poco su entusiasmo. Kain, sin embargo, se sentía más tranquilo. La probabilidad de éxito era casi del 100%, y tenía poco de qué preocuparse, salvo un ligero temor al dolor. Después, ambos se acostaron en las camas, asegurados con ataduras, mientras Tsunade se preparaba para inyectarles el nuevo suero del virus extremis. En un instante, Kain sintió como si se hubiera hundido en magma, con un dolor que le recorrió todo el cuerpo. Lo mismo le ocurrió a Nawaki, a su lado. 30 minutos después, empapado en sudor y acercándose al final de sus transformaciones corporales, Kain de repente sintió un cambio estimulante. Los grilletes metálicos que antes le parecían inflexibles ahora eran tan flexibles como el barro. Su fuerza, velocidad y percepción física habían mejorado significativamente. Introducción a Extremis. Extremis mejora las funciones fisiológicas del usuario reescribiendo su ADN. Utiliza la bioelectricidad del cuerpo humano para activar y codificar químicamente la parte del cerebro responsable de la reparación. Este proceso permite a los usuarios hackear el sistema operativo básico de su organismo. Si el cuerpo del usuario acepta el suero, adquiere capacidades de curación regenerativa, lo que le permite sanar todo tipo de heridas, incluyendo amputaciones previas e incluso daños psicológicos. A medida que las partes del cuerpo se regeneran, las heridas aparecen como brasas ardientes y las extremidades perdidas pueden regenerarse en cuestión de minutos, enfriándose hasta convertirse en carne, sangre y huesos normales. Los límites de linaje también pueden mejorar el rendimiento físico, otorgando fuerza sobrehumana, reflejos y resistencia general. Chapter 55. C55. Técnica para matar espinas estilo Madara. Nawaki rápidamente formó señales con las manos y presionó una contra el suelo. Tsunade, a 10 metros de distancia, notó de repente numerosas raíces de árboles con ramas y hojas que brotaban bajo sus pies, enredándola y atrapándola. Kain, que observaba desde la barrera, sintió una oleada de emoción ante esta demostración. La inusual técnica de atadura le hizo maravillas a Tsunade. Al notar la mirada intrigada de Kain, Tsunade esperó que la demostración de ninjutsu estilo Madara de Nawaki despertara su interés.
Sin embargo, las acciones ingenuas de su hermano tuvieron consecuencias imprevistas. «Estúpido Nawaki», exclamó Tsunade furiosa. Se liberó del único ninjutsu de estilo madera que Nawaki había logrado lanzar y rápidamente usó la técnica de desplazamiento corporal para aparecer detrás de él y asestarle un puñetazo en la cabeza que lo hizo gritar de dolor. «Hermana, eres demasiado fuerte. ¿No dijiste que querías probar algo de ninjutsu?», protestó Nawaki, frotándose el gran chichón que se le formaba en la cabeza. La miró con una mezcla de indignación y confusión, quizá sospechando que solo había querido darle una paliza con el pretexto de probar el ninjutsu. «Oye. Esta es una advertencia para que no seas tan descuidado en el futuro. Tuviste suerte la última vez. No siempre habrá un suero milagroso que te salve, idiota Nawaki». La amonestó Tsunade con tono firme pero protector. Carraspeando, encontró una justificación para sus acciones. Nawaki había dominado poco a poco el límite de linaje del estilo madera. Bajo la guía de Tsunade, había aprendido una nueva técnica del estilo madera en tan solo 4 días, y no era un movimiento débil. Sin la fuerza excepcional de Tsunade, habría sido difícil para cualquier ninja promedio escapar de su control. Tras probar sus habilidades, era evidente que Nawaki era significativamente más fuerte ahora, mostrando mejoras en fuerza, velocidad, condición física y volumen de chakra. Solo en términos de chakra, se acercaba al nivel de un Junin. Además, poseía una asombrosa capacidad de recuperación. El nuevo virus extremis, ahora fusionado con células Hashirama, le otorgaba una increíble resiliencia. Orochimaru lo había probado en numerosos sujetos, e incluso si sufrían una lesión grave en el corazón, estos podían recuperarse lentamente. Solo la decapitación o el desmembramiento podían asegurar la muerte. Kain también disfrutaba de esta extraordinaria velocidad de curación, pero sabía que una vez que Konoha conociera los efectos del suero del virus extremis, no lo dejarían pasar a la ligera. Aunque parecían mantener una fachada de civilidad, Kain presentía que su paciencia podría agotarse. Actualmente, la relación entre Kain y Tsunade era amistosa, y con docenas de miembros del clan Senju trabajando con ellos, Konoha también se beneficiaba del suministro de medicina que proporcionaba Kain. Sin embargo, Kain creía que Konoha continuaría sus experimentos en la oscuridad, incluso si no podían actuar contra él abiertamente. Orochimaru había intentado lanzar una ilusión sobre Nawaki, pero en el momento en que la ilusión golpeó, los ojos de Nawaki brillaron rojos. La técnica de Orochimaru falló antes de comenzar. El virus extremis reparó automáticamente todas las anomalías del cuerpo, incluidas las neuronas cerebrales, lo cual fue crucial para su eficacia. Sin embargo, observar el desempeño de Nawaki no fue suficiente. Kain planeó encontrar una oportunidad para dejar que Kakuzu usara una ilusión en él para que pudiera experimentar los efectos de primera mano. Aparte de Nawaki, el propio Kain había experimentado cambios significativos. Ahora podía levantar sin esfuerzo pesos superiores a 2000 kilogramos con una mano y 7 toneladas con ambas. Sus sentidos, incluyendo el oído y la vista, también se habían mejorado considerablemente. Cabe destacar que todas estas hazañas se lograron sin la ayuda del chakra. Si refinara y aplicara chakra a sus extremidades, sus capacidades probablemente se duplicarían o triplicarían. En el contexto del universo Marvel, era sin duda un superhombre, situándose entre la élite en la superficie. Aunque este nivel de fuerza parecía relativamente modesto en el mundo ninja, fue una hazaña impresionante dentro del reino de los superhéroes. Kain no tenía ningún deseo de combatir con otros en el mundo ninja. Si surgían desafíos, simplemente podía contratar ninjas para que los resolvieran. Con un pago suficiente, incluso podría reclutar a un usuario del Rinnegan en el futuro. Tras pasar un tiempo en la base experimental, Tsunade, Nawaki, Orochimaru y Kain se prepararon para regresar a Konoha. Su investigación sobre el suero del virus extremis les había consumido bastante tiempo, y a su regreso, planeaban evitar cualquier misión inmediata. Además, había notado señales de agentes Anbu de Konoha en los alrededores. Cuando Tsunade y Orochimaru se percataron de su presencia, decidieron que era hora de regresar a la aldea. Orochimaru había obtenido el suero que deseaba, pero decidió no usarlo de inmediato. Kain también le había regalado la base de investigación y todo su equipo. El equipo valía solo unos pocos millones de dólares, una suma modesta considerando el valor del conocimiento que proporcionaría. Kain lo consideró un favor, pues sabía que podría recurrir a Orochimaru en el futuro cuando lo necesitara.
Tras su partida, Kain planeó regresar brevemente al mundo Marvel. Parecía que Cheat se preparaba para abrir el siguiente mundo, así que Kain le relegó metódicamente sus tareas en el mundo ninja. Aya debería ser capaz de gestionar la mayoría de los problemas, incluyendo los del país de las olas. Sin embargo, Kain reconoció que la transacción con Kirigakure aún requería su atención. Afortunadamente, no había ningún conflicto activo en ese momento, y las transacciones solían ocurrir cada 2 o 3 meses. Estaba seguro de que Kirigakure no le exigiría bienes pronto. Al despedirse de Tsunade, Kain le pidió que le entregara una copia del pagaré a Kusina. Con su perspicacia calculadora, Kusina debería poder calcular cuánto le debía a Kain, y si los intereses seguían acumulándose, la deuda sería considerable al cabo de 3 años. Dado que el Hokage tuvo que vender la aldea de Konoha, saldar dichas deudas sería un desafío. Además, Kain planeaba dirigirse a la Comisión de Medicina para Enfermos Terminales. Ahora que la situación de Nawaki se había resuelto, Tsunade se centraría en ese asunto. Kain, ¿quieres que te despida? No hay problema si quieres irte un rato más tarde, ofreció Orochimaru con una sonrisa. Había recibido un regalo valioso y se sentía inclinado a devolver el favor. Con su singular ninjutsu de percepción, podía detectar a los individuos ocultos en las cercanías mediante los movimientos de sus serpientes. Gracias, Orochimaru, pero tengo mi propia forma de regresar, respondió Kain, rechazando la oferta. Su intención era usar a Cheat para regresar al mundo Marvel. Tras la partida de Tsunade y los demás, Kain fue abordado por 2 grupos de agentes enmascarados de la raíz de Konoha, quienes lo rodearon al instante. Algunos incluso se llevaron las manos a las espadas cortas que llevaban a los costados. Comerciante Kain, por favor acompáñanos inmediatamente, ordenó el ninja raíz líder, pero antes de que pudiera terminar su frase, Kain desapareció repentinamente de la vista. Cuervo, examina los alrededores, ordenó el capitán. Obedeciendo rápidamente, uno de los ninjas raíz formó sellos manuales y cerró los ojos para activar la técnica de percepción del chakra. Tras varios momentos de tensión, informó. No se ha encontrado nada, capitán. No hay señales de intrusos. Incluso los legendarios Sannin se habían alejado lo suficiente antes de aparecer ante Kain. Desapareció sin dejar rastro, reflexionó el capitán. Tras considerarlo un momento, descartó la posibilidad de una ilusión, una técnica de desplazamiento corporal o una simple evasión. Solo pudo concluir que era resultado de un ninjutsu espacio-temporal. Solo una técnica así podía permitir que alguien escapara de la detección de los ninjas raíz con tanta rapidez. Regresemos y reportemos esto al señor Danzo. Chapter 56. C56. Nawaki tomó el control del estilo War. Sarutobi Hiruzen se quedó atónito al escuchar el informe de Tsunade y presenciar a Nawaki usar el estilo madera ante sus ojos. No esperaba que el suero del virus extremis fuera tan potente. Si recordaba correctamente, Tsunade lo había descrito inicialmente como simplemente una fuerte resistencia que podría restaurar las habilidades ninja de Nawaki, pero nunca había mencionado nada sobre el estilo madera. Maldición. Sarutobi Hiruzen lamentó profundamente sus decisiones. Si hubiera sabido que el supuesto suero del virus extremis podría permitir el control del linaje estilo madera, jamás habría dejado que Tsunade llevara a cabo la investigación sola. Como mínimo, debería haber asignado a algunas personas más para recopilar todos los datos experimentales. Tsunade, Orochimaru, ¿queda algo de suero? Preguntó, con palpable preocupación. No más, Sarutobi-sensei, respondió Orochimaru con un tono inusualmente juguetón. La clave para controlar el estilo madera reside en el suero del virus extremis. Sin él, Nawaki jamás habría podido heredar el poder del primer Hokage. Desafortunadamente, se nos ha acabado. ¿De verdad no queda nada? Insistió Sarutobi, esperando alguna buena noticia. El proveedor del suero del virus extremis es meticuloso con la dosificación durante los experimentos. Al final no sobró nada. Ahora solo tenemos datos, explicó Orochimaru con convicción, pensando. En cuanto a mi propio suero, planeo usarlo en mí mismo. Es mi recompensa por esta aventura. Al final, solo Nawaki y Kain recibieron el nuevo suero, continuó. Tsunade quería usar el ninjutsu del estilo madera para convencerlo de unirse a Konoha, pero él, decidido, la rechazó de plano. Para él, incluso un linaje tan raro es insignificante. Tsunade miró a Orochimaru con irritación, pero sabía que no era culpa suya.
La generación anterior había convertido a los aliados en adversarios, mientras que ella había hecho todo lo posible por Konoha. Un ninja más con el linaje del estilo madera no cambiaría la situación significativamente. ¿De verdad? Entiendo, dijo Sarutobi, con el rostro ensombrecido. Su única esperanza ahora residía en el éxito de Danzo. Si la raíz traía de vuelta a Kain, enviaría de inmediato a los Anbu a rescatarlo. Como Hokage, poseía el mayor control sobre la aldea. La raíz de Danzo estaba destinada a resolver los asuntos inconvenientes de Konoha, pero no podían igualar la fuerza de los Anbu. Entonces Nawaki, comenzó Sarutobi. Déjeme a Nawaki, señor Sarutobi. Yo me encargaré de su entrenamiento y perfeccionamiento. La práctica del estilo madera recaerá en Tsunade, intervino Orochimaru. Independientemente de la identidad o el potencial de Nawaki, Orochimaru se sintió obligado a tomarlo bajo su protección, algo que ya había discutido con Tsunade. Además, el carácter de Nawaki requería refinamiento. Su último acto imprudente, activar una trampa detonadora por pura emoción, puso de manifiesto su falta de preparación como ninja. De no ser por el linaje de Nawaki, el estilo madera, Tsunade no lo habría querido en el campo de batalla. Después, Tsunade y Orochimaru le contaron a Sarutobi otros asuntos, como la toma del laboratorio por parte de Orochimaru y la solicitud de que los Anbu no interfirieran en sus operaciones. Una vez que terminaron, se dispersaron. Durante esta época, Sarutobi también consideró que Nawaki se aliara con Kushina. Tras el fracaso de Minato, necesitaba forjar un nuevo vínculo para Kushina y mantenerla conectada con la aldea. De lo contrario, podría surgir una ruptura entre ella y Konoha. Nawaki era un candidato excelente para esto. Vivía con Kushina, conocía el estilo madera y encarnaba la voluntad del fuego, un espíritu puro que podía influir positivamente en la percepción que Kushina tenía de Konoha. Sin embargo, Tsunade descartó rápidamente la idea, y Orochimaru, sin querer complicar las cosas, la apoyó. Aunque no conocía bien a Kushina, su apellido por sí solo sugería un legado difícil de manejar. Las objeciones de Tsunade insinuaron conocimientos más profundos, lo que llevó a Orochimaru a estar de acuerdo con su postura. Tras la partida de Tsunade, Orochimaru y Nawaki, Sarutobi Hiruzen golpeó la mesa con su pipa. Al instante, agentes del Anbu aparecieron en la habitación. Si algún ninja raíz regresa, que Danzo venga a verme inmediatamente, ordenó. Sí, respondió el Anbu, luego usó la técnica de parpadeo corporal para desaparecer de la oficina del Hokage. Señor Orochimaru, ¿cuándo llevaremos a cabo nuestra misión? Preguntó Nawaki, con la voz llena de emoción ante la perspectiva de hacerse un nombre en el mundo ninja. Sin embargo, antes de que Orochimaru pudiera responder, Tsunade le dio un puñetazo a Nawaki en la cabeza y exclamó enfadada. ¿Qué misión? Acabas de aprender uno de los ninjutsus más sencillos del estilo madera. Necesitas volver a practicar un rato. Las misiones recientes de Orochimaru no son para ti. Orochimaru sintió un tic en la comisura de la boca. Había planeado encargarse de misiones de nivel B o C, pero por el tono de Tsunade, parecía que solo se esperaba que se encargara de misiones de nivel A o superior. Era evidente que Tsunade no era alguien a quien se pudiera provocar. Se sentía como si estuviera siendo arrastrado por este discípulo ingenuo, que podría haberse acercado a él para hablarle de misiones en privado en lugar de hacerlo frente a Tsunade. Sí, Nawaki, me estoy preparando para emprender algunas misiones de nivel A o S pronto. Deberías concentrarte en dominar el estilo madera en casa por ahora, dijo Orochimaru, intentando retomar el tema de conversación. De mala gana, Nawaki respondió. Está bien, señor Orochimaru. Solo recuerde regresar temprano. Mientras continuaban su camino, el trío se encontró inesperadamente con un conocido. Tsunade, Orochimaru, ¿cuánto tiempo sin vernos? Han estado bastante ocupados últimamente. ¿Es este su hermano menor, Tsunade? Kato Dan los saludó con una cálida sonrisa. Sí, Kato. Es mi hermano menor, Nawaki, quien acaba de recuperarse de sus heridas, respondió Tsunade, recordando su nombre tras pensarlo un momento. Había estado ocupada investigando el suero del virus extremis, reformando el sistema médico y ayudando a Orochimaru con varias misiones. Kato Dan sonrió amablemente. He oído que el entrenamiento de ninjas médicos ha tenido mucho éxito últimamente. Ahora hay muchos ninjas médicos novatos en el hospital de Konoha, todo gracias a ti, Tsunade. ¿Te gustaría venir a verlo? Tsunade negó con la cabeza con firmeza. Lo siento, Kato. Estoy muy cansada y quiero volver a descansar.
Dicho esto, arrastró a Nawaki hacia el complejo del clan Senju. Orochimaru saludó cortésmente a Kato Dan con la cabeza antes de despedirse, dejando a Kato allí de pie, algo avergonzado. Después de haber caminado cierta distancia, Nawaki preguntó: «Hermana, ¿ese chico era tu pretendiente de ahora?» «Boom». Tsunade respondió de inmediato y, sin dudarlo, lo golpeó. «Solo es un colega de la aldea». «Siento lo mismo. Comparado con el señor Kain, ese Kato Honin no te conviene en absoluto, hermana», dijo Nawaki, reflexionando un momento. Recordó cómo el señor Kain podía fácilmente hacer que Tsunade apretara los puños con ira con solo unas pocas palabras, y aún así ella parecía completamente impotente contra él. Chapter 57. C57. Por fin lo logré. Un superhumano. Antes de la llegada de Thanos, nadie debería poder amenazarme. Kain sintió una oleada de energía abrumadora correr por sus venas. Ahora 2 días sin dormir no le parecieron nada. Con su fuerza actual y sus recursos financieros, se dio cuenta de que mientras continuara en ese camino de desarrollo, nadie podría representar una amenaza para él y no habría nadie lo suficientemente tonto como para desafiarlo directamente. Aunque no necesito el ninjutsu estilo Madara, aún puedo practicar otras técnicas secretas interesantes, reflexionó Kain. Era consciente de las considerables limitaciones del ninjutsu tradicional. A menos que un ninja hubiera estado entrenando desde la infancia y tuviera una amplia experiencia en batalla, había una brecha considerable en fuerza entre un Chunin y aquellos del nivel Kage. Y Danzo, este viejo idiota no puede soltarlo, pensó Kain con amargura. En ese momento, no tenía la capacidad de tomar represalias contra Danzo. Además, otras aldeas ninja no lo atacarían imprudentemente a él ni a ningún otro ninja solo por las recompensas de una misión. Las tareas que involucraban a ninjas enemigos solían ser de nivel AOS, y las revisiones para estas tareas se cumplían estrictamente. Rara vez las aldeas ninja aceptaban estas misiones de alto riesgo voluntariamente. De lo contrario, aceptar tantas misiones como esa podría fácilmente desencadenar una guerra en el mundo ninja, y Kain sabía que, si no era el momento adecuado, ni siquiera su riqueza sería suficiente para protegerlo. En cuanto a los ninjas rebeldes, no representaban una amenaza real para las raíces de Danzo. Debería relajarme un rato. He estado yendo y viniendo entre los dos mundos últimamente, lo que me ha puesto demasiado tenso. Ahora que el virus Extremis casi ha liberado una nueva versión, es hora de centrarme en la compañía en el mundo Marvel. Kain se dio cuenta de que también necesitaba gestionar los asuntos en este ámbito. Había acumulado un capital significativo, pero si no convertía ese capital en poder real, al final no valdría nada. Tsunade había accedido a ayudarlo a investigar varios medicamentos específicos para enfermedades incurables, y 2 de ellos pronto darían resultados. Esta sería la oportunidad para que Kain impulsara su empresa biofarmacéutica. Sin embargo, era plenamente consciente de que Konoha había descubierto la existencia del virus Extremis. Esto le exigía cautela al aventurarse en el mundo ninja en el futuro. Si vuelvo a Konoha, será demasiado peligroso a menos que Tsunade u Orochimaru me acompañen. Kain sabía que sin su protección, estaría en peligro. Sin embargo, comprendió que el mundo ninja aún le ofrecía muchas oportunidades para aprovechar. El metal de chakra, los límites de sangre y las bestias con cola eran solo algunos ejemplos. Ahora poseía cierto grado de autoconservación. Era imposible que alguien lo sometiera en un instante. Además, la función de transporte de su sistema le permitía parecer un fantasma. El nuevo virus Extremis también exhibió una resistencia significativa a las ilusiones, lo que hizo aún más desafiante para las raíces de Konoha Yambu capturarlo en silencio. Y chat, el próximo mundo debería llegar pronto. Kain abrió el panel del sistema para comprobar el progreso. La búsqueda del nuevo mundo se había vuelto cada vez más prometedora. Aunque no tenía una idea concreta de cuándo podría acceder a él, Kain confiaba en que podría comerciar con el nuevo mundo en 1 o 2 meses. Reflexionó sobre las limitaciones del sistema de chakras en el mundo ninja, en particular los altos requisitos de linaje. En definitiva, cada punto máximo de poder parecía estar relacionado con el Otsutsuki. En el mundo ninja, el trabajo duro a menudo palidecía ante las ventajas de los linajes. Con eso en mente, Kain decidió extraer todas las células de Hashirama y los datos de experimentación humana del virus Extremis, dejando solo el proceso experimental y los resultados antes de dirigirse al centro de investigación biológica. ¿Debería buscar conductores y asistentes?
¿Y una empresa de seguridad? Esta idea surgió en la mente de Cain mientras conducía. Una vez que su empresa alcanzara cierto nivel de desarrollo, establecer fuerzas de seguridad armadas sería esencial, a menos que pretendiera exponer su fuerza más allá de los límites humanos. Sin embargo, hacerlo atraería demasiada atención y conduciría a problemas mayores en el futuro. Cain era muy consciente de los acontecimientos históricos del mundo Marvel. Aunque las líneas temporales divergían, la urgencia mostrada por los altos funcionarios de Estados Unidos se mantuvo inalterada. Tras obtener importantes beneficios durante la Segunda Guerra Mundial, se consolidaron gradualmente como la Policía Mundial. Su afán por intervenir en cualquier situación condujo a frecuentes actividades terroristas contra Estados Unidos, más desenfrenadas de lo que Cain había imaginado inicialmente. En este mundo, Estados Unidos ha invertido significativamente en esfuerzos antiterroristas. En unos años, estos terroristas se volverán tan audaces que incluso Tony Stark estará en peligro, concluyó Cain. Esta constatación consolidó su determinación de fundar una compañía de seguridad militar. Dada su identidad y sus antecedentes, iniciar una empresa de seguridad de armas no sería difícil, especialmente porque era rico. Después de que el virus Extremis se hiciera público, su empresa podría potencialmente obtener ganancias significativas. Una encuesta reciente indicó que solo el mercado de personas discapacitadas en los EU podía alardear de ganancias potenciales de miles de millones de dólares. Expandirse a un mercado global podría reportar ingresos consistentes de decenas de miles de millones. Sin embargo, Cain comprendió que la aparición de Extremis supondría un golpe devastador para las empresas que vendían prótesis. Desde esta perspectiva, establecer una empresa de seguridad militar se volvió más atractivo. No le temía a los típicos ataques terroristas. Su condición física ya era superior a la del Capitán América sin chakra. Al combinarlo con el uso de chakra, creía que podría enfrentarse a Hulk en Los Vengadores. Aún así, reconoció la necesidad de mejorar sus habilidades de combate. ¿Pero qué pasaba con sus demás empleados y amigos? Quienes trabajaban para Cain necesitarían guardaespaldas a medida que la empresa se expandía. Al llegar al centro de investigación biológica, el guardia de seguridad de la puerta reconoció a Cain y lo dejó pasar sin dudarlo. Los experimentos con humanos ya habían comenzado allí, y si bien se había recopilado una cantidad considerable de datos útiles, los avances de Orochimaru y Tsunade se debieron en gran medida a las contribuciones de Maya y Killian. Sin embargo, a medida que avanzaban los experimentos, estos llegaron a un punto muerto. El equipo no podía garantizar la integración perfecta del virus Extremis, lo que produjo unas elevadas tasas de mortalidad entre los sujetos experimentales. Esta situación obligó a Cain a invertir fuertemente en este área. Al fin y al cabo, los sujetos que había conseguido eran todos voluntarios de canales de confianza, y el sujeto más barato costaba alrededor de $800.000. Con el paso del tiempo, estos costos no hicieron más que aumentar. En las grandes compañías biofarmacéuticas, se adquirieron pocos voluntarios experimentales a través de los canales convencionales debido a las tarifas exorbitantes. Con $1 millón podría comprar al menos 50 sujetos entre esos africanos empobrecidos o inmigrantes ilegales. Al entrar al laboratorio, Cain percibió de inmediato que la atmósfera era extraña. Las estaciones de investigación estaban dispersas y el ambiente habitual había desaparecido. «Caballeros, ¿han vuelto a pelearse?», preguntó Cain, al notar la tensión en la sala. Cuando Killian lo vio, su expresión, antes sombría, se iluminó un poco. «Jefe, todavía necesitamos un grupo de sujetos experimentales», afirmó Killian con evidente preocupación en su voz. «Killian, te lo dije, no puedes hacer esto», intervino Maya, desbordada por la frustración. «Seguir así es inútil. Tenemos que reevaluar nuestro enfoque». Al ver que Killian y Maya seguían discutiendo, Cain alzó la voz para interrumpir el caos. «Caballeros, ¿podrían escucharme, por favor? Antes de discutir sobre los procedimientos experimentales, les insto a leer la información que tengo en la mano. Luego podremos hablar de otros asuntos». Lo que Cain tenía en sus manos era el proceso de producción del nuevo suero del virus Extremis, una idea novedosa que potencialmente podría convertir sus luchas actuales en una historia de éxito. Chapter 58. C58. Jefe, ¿cómo obtuvo los resultados de este experimento? No hay proceso, ni detalles, ni datos que lo respalden. ¿Por qué lo cree? Maya frunció el ceño mientras interrogaba a Cain.
Aunque el método experimental que presentó fue intrigante y despertó su interés, carecía de la fundamentación necesaria que suelen requerir los científicos. Sin pruebas claras ni una metodología, le resultó difícil aceptar sus afirmaciones. Señora Maya, le aseguro que, aunque no pueda ver los datos detallados ahora mismo, solo compartiré este método experimental con usted después de haber presenciado su éxito de primera mano. Cain hizo un gesto de desdén con la mano y continuó. Esta idea experimental es válida, pero debe centrarse en estudiar un segundo tipo de células con mayores propiedades regenerativas, como las que se encuentran en las salamandras y los gecos. Al mencionar a estas criaturas, Maya, Killian y los demás investigadores intercambiaron miradas de desconcierto. Cain era consciente de que su comparación podría parecer poco convencional, pero estaba convencido de que la dirección que sugería era la correcta, como lo demostraban los éxitos previos de Orochimaru. Jefe, ¿dice que ya hay ejemplos exitosos? Preguntó Killian, frunciendo el ceño. Le costaba creer que un equipo pudiera investigar más rápido que ellos. Sin embargo, recordando las recientes investigaciones de Cain sobre el virus extremis, no podía descartar por completo la posibilidad de que Cain hubiera encontrado algún avance, incluso si no comprendía completamente los principios y ecuaciones involucrados. Aún así, el escepticismo de Killian persistía. Quería ver a los sujetos experimentales con sus propios ojos. El historial de Cain sugería que no era del todo confiable. Si Cain no valorara las contribuciones de Maya, los sujetos del Centro de Investigación Biológica podrían haber terminado siendo poco más que trabajadores baratos o inmigrantes ilegales. Lo siento, señora Maya y señor Killian, pero no puedo mostrarles los sujetos experimentales ni los datos en este momento. Sin embargo, ya he explicado el método para un experimento exitoso, respondió Cain, fingiendo vergüenza. Sabía que era el único en el mundo Marvel que podía ser considerado un sujeto experimental, y no estaba dispuesto a compartir las preciosas células de Hashirama que había dejado con Killian para experimentación. Señor Killian, señora Maya, ya hemos definido el rumbo de nuestra investigación. Si el primer ensayo tiene éxito, podemos pasar a la siguiente etapa. Reducir la eficacia del fármaco, recortar costos y lograr nuestros objetivos con el virus extremis. Cain hizo una pausa para dar más efecto antes de continuar, con una sonrisa en el rostro. Cuando llegue el momento, ustedes alcanzarán sus sueños y yo me beneficiaré. Cain sintió una oleada de alivio al salir del Centro de Investigación Biológica. Había logrado convencer a Killian y a Maya de seguir adelante, pero su instinto le decía que la obsesión de Killian por vengarse de Tony Stark seguía siendo una amenaza persistente. Sospechaba que una vez que la investigación sobre el virus extremis diera frutos, Killian renunciaría a su puesto, llevándose potencialmente información confidencial consigo. Si eso ocurriera, Cain tendría que actuar con rapidez y emitir un comunicado para aclarar que Killian no tenía vínculos con la compañía. Dado el clima político actual, cualquier conexión con el terrorismo podría tener graves repercusiones. Además, Cain no podía permitir que Killian convenciera a Maya. La experiencia de Maya era invaluable, y mientras Cain pudiera financiar la investigación, la probabilidad de que la traicionara era baja. Sus personalidades y motivaciones eran claramente diferentes. Maya era una científica de pies a cabeza, mientras que Killian estaba más centrado en sus venganzas personales. Mientras Cain reflexionaba sobre las implicaciones de sus recientes conversaciones, se dio cuenta de que el Centro de Investigación Biológica estaba entrando en una fase crítica. Necesitaba mantenerse activo para asegurar el progreso, en particular en la adquisición de sujetos experimentales y materiales para el suero del virus extremis. Si bien el gerente de logística era responsable de muchos aspectos de la operación, ciertas tareas requerían la participación directa de Cain. Cain necesitaba reclutar varios asistentes clave bien pagados que pudieran supervisar múltiples proyectos críticos. Para protegerse de una posible traición, consideró emplear un método para asegurar la lealtad de sus subordinados. Debería consultar con Orochimaru sobre este asunto, pensó. Si quiero controlar a la gente común, no debería recurrir al sello maldito inmortal. Quizás un método más avanzado podría fortalecer a mis subordinados sin comprometer su autonomía. Mientras conducía, Cain reflexionó sobre la naturaleza del chakra. Comprendió que si éste se aferraba a una persona durante un período prolongado, podía influir en sus pensamientos y comportamiento.
La voluntad de la gente común era inherentemente débil, y si la marca de la maldición de Cain se afianzara, no pasaría mucho antes de que sus pensamientos comenzaran a alinearse con los suyos, lo que potencialmente los llevaría a exhibir signos de sumisión o afecto hacia él. Con esto en mente, Cain contactó con una empresa intermediaria, ofreciéndole un salario anual de $1 millón para atraer asistentes idóneos. Sus requisitos para los candidatos eran altos, enfatizando la importancia de la apariencia personal, además de la capacidad profesional. Contratar a alguien altamente cualificado pero poco atractivo sería contraproducente, dado que Cain tendría que interactuar con él a diario. La carga psicológica de tratar con alguien que le resultaba poco atractivo podría afectar negativamente su rendimiento y su moral. Si bien generalmente era difícil evaluar el potencial de alguien, Cain creía que las credenciales académicas y la experiencia laboral previa podían brindar información útil. A pesar de sus exigentes requisitos, ofreció un salario competitivo. Los cazatalentos, deseosos de cubrir las vacantes, aceptaron rápidamente la propuesta de Cain, viéndola como una oportunidad lucrativa. Mi próximo objetivo es evaluar empresas farmacéuticas mayoristas. Después, puedo tomarme un breve descanso antes de lanzar una empresa de seguridad militar para prepararme para la llegada del virus extremis, reflexionó Cain, calculando sus próximos pasos. Comprendió que el descanso tendría que esperar, especialmente en esta fase crucial del emprendimiento. Delegar ciertas tareas a otros no era una opción. Necesitaba involucrarse directamente. El análisis que realizó Cain de las empresas mayoristas de comercio farmacéutico reveló lo que había anticipado. Había numerosas oportunidades tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Esto era particularmente cierto en las regiones menos seguras. El personal de ventas de la empresa de Cain era de esos que asumían riesgos considerables a cambio de una recompensa económica. Su valentía ante el peligro solo era comparable a su determinación por ganar dinero. Además de los desafíos en Asia Occidental, el departamento de marketing incluso estaba considerando mercados potenciales en África. Era una mentalidad de fiebre del oro. El primero en entrar en estos mercados inexplorados obtendría importantes beneficios. El departamento de ventas de Cain se expandió rápidamente y ofreció incentivos superiores a los que ofrecían otras empresas para estimular las ventas en el extranjero. Sin estas medidas, habrían tardado al menos 2 años en alcanzar su escala actual. Cain dedicó 2 días consecutivos a la empresa farmacéutica mayorista, informándose sobre sus recientes avances y su situación financiera. Realizó varias reuniones para asegurar que el personal de ventas en el extranjero estuviera al tanto de los problemas de seguridad que enfrentaban. Recientemente, los estadounidenses se habían convertido en objetivos principales de las organizaciones terroristas, y Cain comprendió que incluso una sola baja entre su personal de ventas en el extranjero crearía complicaciones que no podía permitirse. Tras abordar los asuntos urgentes de la empresa farmacéutica mayorista, Cain recibió noticias alentadoras del sistema comercial. La búsqueda de un nuevo mundo comercial podía continuar. La emoción lo invadió ante la perspectiva de nuevas oportunidades y avances en el horizonte. Chapter 59. C59. Varita, duende, unicornio, centauro, dragón. Estas palabras evocaban imágenes de un mundo entrelazado con magia y criaturas míticas. Cain se encontró contemplando un nuevo reino que parecía estar impregnado de magia, y a partir de los vehículos peatonales y los equipos eléctricos dispersos en su visión, dedujo que este mundo estaba ambientado a fines del siglo XX. En un mundo donde coexisten la gente común y los magos, ¿podría ser este el mundo de Harry Potter? Reflexionó Cain. Este mundo parecía el escenario más probable, aunque no descartaba otras posibilidades. Sin embargo, si realmente se trataba del universo de Harry Potter, le ofrecía una abundancia de bienes valiosos que podían intercambiarse. Hacía apenas unos momentos, Cain había vislumbrado pociones, dragones, unicornios y otros objetos mágicos en su visión. Los objetos que necesitan los magos deberían consistir principalmente en artefactos mágicos. Además, el oro debería ser una consideración importante. Por suerte, no liquidé mis reservas de oro antes. Quizá debería comprar más ahora, reflexionó. Tras analizar la situación, Cain comenzó a planear qué suministros debería llevar consigo. Decidió que las armas de fuego seguían siendo los elementos de protección más eficaces de su arsenal. Aunque su chakra había aumentado significativamente, ahora comparable al de un Chunin, practicar ninjutsu seguía siendo una tarea engorrosa.
Por ejemplo, dominar la técnica oculta del dragón de tierra le había consumido un tiempo considerable. Honestamente, Kain se dio cuenta de que no era apto para el combate ninja tradicional. Las batallas ninja dependían en gran medida de la inteligencia y la estrategia, ya fuera un genin o un Kaguya de nivel 6 caminos. La inteligencia era primordial, y obtenerla requería una perspicacia aguda, una cualidad de la que Kain carecía. Había infinitas posibilidades para que Kain se volviera más fuerte, y algunos mundos incluso podrían otorgarle poderes divinos con un solo salto, lo que le permitiría aplastar a sus enemigos con pura fuerza. Pero si tenía que soportar el riguroso entrenamiento requerido, mejor que se tomara un descanso y disfrutara de una buena bebida. En última instancia, razonó, solo necesitaba ser lo suficientemente fuerte para asegurar su propia supervivencia. Ahora no es momento de darle vueltas a esos pensamientos. Necesito prepararme para esta aventura y arreglar todo aquí primero, concluyó. Kain organizó metódicamente su mochila espacial, empacando cuidadosamente armas de fuego, oro y suministros esenciales. También incluyó materiales técnicos y artículos ligeramente avanzados para la tecnología de la época. Además de los magos, Kain se dio cuenta de que habría mucha gente común en este mundo, lo que necesitaría una amplia gama de recursos. Además, Kain invirtió mucho en oro, adquiriendo una cantidad considerable. Debido a la escasez de tiempo, logró adquirir oro por valor de decenas de millones de dólares. Esta transacción fue sustancial, especialmente en Estados Unidos. Para adquirir más, tendría que buscar en el extranjero o esperar un poco más. Durante el proceso de compra de oro, Kain entrevistó a posibles asistentes. Tras una cuidadosa consideración, finalmente seleccionó a dos: Betty Ross y Laura Jones. Ambas poseían credenciales académicas impresionantes. Betty tenía experiencia como investigadora biológica y era muy valorada en su campo, mientras que Laura tenía una sólida experiencia en la gestión de grandes organizaciones, supervisando empresas con miles de empleados. Tras incorporarlos, Kain les asignó tareas específicas. Laura era la más indicada para gestionar la empresa y los asuntos oficiales, así que le encomendó la supervisión de la empresa mayorista farmacéutica y el establecimiento de una empresa de seguridad militar. Le prometió que a medida que la empresa se expandiera, ella recibiría dividendos y opciones sobre acciones, lo que hacía que el puesto fuera muy atractivo. Aunque técnicamente Laura era la asistente de Kain, en realidad actuaba como directora ejecutiva. La remuneración era lucrativa y el potencial de ganancias futuras era considerable. Antes de unirse a Kain, Laura había preguntado por él a través de sus contactos y se enteró de que había alcanzado un éxito notable en tan solo unos años. Su patrimonio se había multiplicado de unos pocos millones a cientos de millones, lo que hacía que la oportunidad fuera aún más atractiva para ella. Betty Ross, por otro lado, fue responsable de aprovechar sus conexiones para reclutar investigadores biológicos y supervisar el Centro de Investigación Biológica, además de administrar las operaciones diarias de Kain. Aunque su carga de trabajo parecía más liviana que la de Laura, pasó más tiempo colaborando estrechamente con Kain. Kain había dedicado una cantidad significativa de tiempo a organizar a estos dos asistentes, pero confiaba en que su presencia aliviaría gran parte de su carga en el futuro. Sin embargo, durante más de un mes, Kain había percibido algo peculiar en Betty. Ella afirmaba estar en desacuerdo con su padre y expresó su deseo de independizarse y dejar su propia huella, aceptando la invitación de Kain con el pretexto de que se ajustaba a su formación académica. Para Kain, esta historia parecía dudosa. A pesar de sus sospechas sobre la narrativa de Betty, no encontró otros defectos sustanciales en su comportamiento. Por ello, decidió consultar con Orochimaru sobre el desarrollo de un hechizo, planeando preparar uno para cada uno de sus asistentes. Una vez que Kain adquirió el oro, sumado a lo que había obtenido del mundo ninja, ahora tenía un total de 3 toneladas de oro. Suponiendo que los objetos mágicos del mundo mágico no fueran prohibitivamente caros, esperaba llenar su mochila espacial al máximo a su regreso. En el contexto del universo Marvel, parecía existir solo un lugar similar a Camartag, la fortaleza mágica de la Tierra. Sin embargo, el sistema mágico allí parecía enfatizar el trabajo duro y la disciplina, y los objetos mágicos eran difíciles de conseguir o popularizar. La existencia de otro sistema mágico desconocido podría ofrecer beneficios inimaginables a Kain, pero sabía que debía actuar con cuidado antes de sumergirse en ello.
Al llegar a Londres, Inglaterra, Cain quedó impresionado por la yuxtaposición de modernidad y antigüedad. A pesar de encontrarse en la última década del siglo XX, una época de rápido desarrollo urbano, aún podía percibir los vestigios del siglo anterior impregnando la ciudad. Esta regla comercial es increíblemente frustrante. Si no encuentro un mago en 3 días, tendré que buscar a un hombre común para establecer una coordenada comercial mundial que podría ser peligrosa, pensó. Cain reflexionó. ¿Ahora, puedo estar seguro de que la reina Isabel sigue viva? Negó con la cabeza. Elegir a la reina Isabel no era tan favorable como elegir al príncipe Carlos. Al menos era probable que Carlos tuviera algunos años más por delante que Isabel. Sin embargo, encontrar magos en un mundo lleno de gente común era un verdadero desafío. Desde su llegada, Cain había recopilado suficiente información para deducir que, efectivamente, se encontraba en el universo de Harry Potter. Aunque no había leído mucho de la serie, todo lo que observó y los datos del sistema de comercio hicieron que estuviera casi 99% seguro. Cain consideró sus opciones para localizar a un dentista llamado granjero a los Dursley en Londres. Sabía de ellos, pero no tenía claro su profesión ni cómo encontrarlos. Decidió que no necesitaba gastar demasiada energía en esta tarea. En lugar de eso, buscó la ayuda de una conocida empresa de seguridad privada. La empresa a la que contactó surgió de la fusión de varias agencias de detectives privados a lo largo de los años. Sus sólidas relaciones les permitían contar con personal confiable y una sólida reputación. Una vez que contactó con la empresa de seguridad privada, Cain explicó claramente su solicitud. Busco a un dentista llamado Granger y a los Dursley, declaró. Señor, ¿tiene alguna información adicional sobre los Dursley? Preguntó el señor Ashburn, el representante. Cain se rió entre dientes. Si tuviera más información, no necesitaría que me ayudaras a encontrar a nadie. Tienes un día para ganar el resto de tu recompensa. Dicho esto, puso 2.000 libras sobre la mesa. Antes de su llegada, Cain había cambiado 500.000 libras, asegurándose de estar bien provisto de moneda relevante para finales del siglo XX. Cain ofreció a la empresa de seguridad un precio competitivo. 5.000 libras por localizar a una persona y 10.000 libras por encontrar a 2. Para la empresa de seguridad privada, esto representaba uno de sus contratos personales más importantes fuera del ámbito policial, con un riesgo mínimo. Déjelo en nuestras manos, señor Cain, dijo Ashburn, recogiendo las libras de la mesa con una sonrisa. Mientras Cain se preparaba para adentrarse en el mundo mágico que le aguardaba, sentía una mezcla de emoción y anticipación. Su viaje apenas comenzaba, y estaba decidido a aprovechar las oportunidades que se le presentaban. Chapter 60. C60. Aunque Londres es extenso, es muy conveniente para las empresas locales de seguridad privada localizar a personas. Suelen mantener contactos comerciales con la policía, lo que facilita la verificación de la información de un residente. Un día después, Cain recibió una respuesta de la agencia. Había 3 personas de apellido Dursley. Uno era camarero, otro un pequeño proveedor de materiales de construcción y el tercero, maquinista. La información proporcionada era detallada, lo que permitió a Cain confirmar la identidad de la familia Dursley con un solo vistazo. Reconoció a Dudley Dursley y a Harry Potter mencionados en los registros familiares del segundo Dursley. Además, se identificó a un dentista llamado Granger. Aunque existen muchas clínicas dentales en Londres, solo había un dentista con ese nombre. Les tomó menos de medio día encontrar a estas 2 familias, lo que le proporcionó unos ingresos de 10.000 libras. Si pudieran encontrar empleadores tan generosos a diario, su empresa de seguridad privada sin duda prosperaría económicamente. Sin embargo, Ashburn sabía que individuos como Cain, que trataban el dinero como si fuera papel, no eran clientes habituales. Era raro encontrar 3 clientes así al año. Normalmente, ayudaban a los nobles a rastrear a familiares descarriados o a localizar a individuos peligrosos buscados por la policía de Londres. Tendremos oportunidades de colaborar en el futuro, señor Ashburn, declaró Cain. Tras hablar, entregó el resto del dinero y dejó los documentos en manos de la empresa de seguridad privada de Ashburn. Si no hubiera habido tantas incertidumbres a la hora de vincular las coordenadas comerciales mundiales con la gente común, Cain habría optado por vincularlas con la compañía de Ashburn. Las personas comunes son susceptibles a diversos accidentes, como la muerte por enfermedad, accidentes de tráfico, homicidios o incluso asfixia por agua.
Aunque la probabilidad de que ocurran tales incidentes es mínima, si ocurrieran, Cain perdería el acceso a un mundo excavable, una pérdida irreparable. Aparte de los magos, Cain sabía que tanto los Dursley como los Granger eran personas comunes y corrientes que seguirían prosperando durante los próximos años. Sin embargo, los Dursley atrajeron la atención de Dumbledore, y los magos vigilaban su casa. Si Cain se acercaba a ellos con demasiada audacia, podría atraer la mirada de Dumbledore. Primero, asentémonos, reflexionó Cain. Los Granger son dentistas y, al parecer, tienen una clínica dental privada. Actualmente buscan un nuevo proveedor de equipo dental. No esperaba que Asben investigara este asunto tan a fondo. Tras reflexionar un momento, Cain ideó un plan de repente. Por suerte, no había ido muy lejos, así que regresó a la empresa de seguridad privada de Asben. Para sorpresa de Asben, Cain le encomendó otra tarea. Cain planeaba vincular las coordenadas de la transacción mundial a los Granger. Si la memoria no le fallaba, los Granger llevaban viviendo en su ubicación actual al menos 10 años. Necesitaba que Asben encontrara un proveedor de equipos médicos dentales, negociara un contrato y alquilara un almacén para guardar el equipo, todo en un día. Además de cubrir los gastos ocasionados por este proyecto, la empresa de seguridad privada de Asben recibiría una remuneración de 20.000 libras. Esta fue una grata sorpresa para Asben, quien jamás imaginó recibir 2 contratos tan lucrativos en 2 días. Aunque la solicitud de Cain se salía de su ámbito de negocio habitual, la ganancia potencial era tentadora. Incluso considerarían investigar a la propia reina Isabel si el precio fuera justo. Dado el ajustado plazo que Cain había solicitado, Asben le pidió que esperara en la cafetería de abajo durante la mañana mientras él manejaba el asunto personalmente. Sin duda, el dinero motiva más a los hombres que a las mujeres. Cerca del mediodía, Asben llegó a la cafetería con la frente cubierta de sudor. Le entregó a Cain un contrato de compra-venta, un contrato de arrendamiento del almacén y las llaves. Cain gastó más de 300.000 libras en esta transacción. Tras pagar, Cain llevó los documentos y las llaves a la bodega, dejando la cafetería con todo lo necesario. Asben amablemente le ayudó a alquilar una bodega comercial cerca de la clínica dental Granger. Aunque Asben no pudo descifrar los planes de Cain, sospechó que tenían algo que ver con la clínica. Una vez afuera, Cain tomó un taxi y se dirigió a la clínica dental Granger. Clínica dental Granger. Los Granger, aunque eran ciudadanos de clase media en el Reino Unido, poseían una pequeña finca con jardín y dirigían su propia clínica dental, con ingresos anuales de unas 70.000 libras. Tenían un horario laboral estándar y, en ocasiones, solo trabajaban 3 días a la semana cuando les apetecía. Este estilo de vida los situaba por encima del 92% de los residentes del Reino Unido. Si los Granger tuvieran un poco más de ambición, podrían fácilmente vivir en una lujosa villa. Sin embargo, se enfrentaban a un pequeño dilema. El equipo de su clínica necesitaba ser reemplazado, pero recientemente habían tenido un conflicto con su proveedor actual. Hasta que encontraran un nuevo proveedor, la clínica dental probablemente tendría que cerrar temporalmente. Si bien esto representó un inconveniente menor para la pareja Granger, estaban ansiosos por garantizar una transición sin problemas, especialmente porque su hija se estaba preparando para ingresar a la escuela. Planeaban enviar a Hermione al Eton College, y era crucial que la clínica dental permaneciera operativa durante este periodo. Por la tarde, mientras la señora Granger servía panqueques de papa y pescado frito, golpeó su plato, recordándole a su esposo, que estaba absorto en el periódico. Esposo, si no recuerdo mal, se suponía que debías resolver el problema del equipo de la clínica hoy. La señora Ailey tiene una visita programada en solo 7 días. Lo sé, me encargaré de ello después del almuerzo, respondió el señor Granger. Ding dong. Sonó el timbre, y como su consultorio dental estaba convenientemente al lado de su casa, el viaje fue pan comido. Abriré la puerta, dijo el señor Granger, suponiendo que se trataba de un paciente habitual. Dados los problemas con el equipo, esperaba disculparse. Sin embargo, al abrir la puerta, el señor Granger se encontró con un joven desconocido. Su aspecto juvenil al principio le provocó desconfianza, pero su sonrisa sincera lo tranquilizó. Disculpe, ¿puedo ayudarle?, preguntó el señor Granger. Soy Cain Pent. Escuché que la clínica dental Granger planea reemplazar su equipo, así que vine a hacerle una propuesta. ¿Quiere que me presente con más detalle?
Después de presentar sus credenciales y mostrar algunos manuales de equipos y cotizaciones, Cain continuó. Creo que puedo ofrecerle un trato muy competitivo. El señor Granger sintió una oleada de alivio. Oh, debe ser el destino. Por favor, pase, señor Pent. No esperaba una visita de ventas, pero la perspectiva de resolver su problema con el equipo tan fácilmente fue una bendición. El presupuesto que Cain le proporcionó fue aproximadamente un 15% más barato que el que le habían dado anteriormente. Gracias a la intencionada muestra de buena voluntad de Cain, la pareja Granger se interesó rápidamente en colaborar. Visitaron el almacén con Cain, finalizaron el contrato de transacción y Cain también le asignó las coordenadas de la transacción mundial al señor Granger. Esto aseguró una conexión estable para los próximos años, minimizando el riesgo de Cain de perder un mundo mágico debido a eventos imprevistos. Tras completar la transacción, los Granger invitaron a Cain a cenar. Dudó un momento, pero finalmente aceptó la cálida invitación. Esa noche, Cain tuvo el placer de conocer a Hermione Granger, una joven brillante y curiosa. Tras saludar a Cain, ella levantó una carta y preguntó a sus padres. Papá, ¿sabes dónde está el colegio Hogwarts? ¿Es una escuela de magia? ¿Enseñan magia? Qué casualidad, pensó Cain al ver la carta en la mano de Hermione. Esperaba que, salvo imprevistos, alguien de Hogwarts llegaría pronto para explicar el mundo mágico a la familia Granger, esa misma noche o al día siguiente. Después de todo, los Granger nunca habían estado expuestos al reino mágico antes, y alguien tendría que guiarlos a través de este nuevo viaje.